El sistema de pensamiento de los intelectuales peruanos a fines del siglo XIX fue esencialmente racista. Comencemos por definir qué es el racismo. El racismo tiene la creencia de supuestamente la existencia de razas, dando así a algunas personas una superioridad y a otras inferioridad. Esta ideología intenta privilegiar, como he comentado, a algunos y marginar a otros, según la raza. Esto motiva un comportamiento expresado en sentimientos de desprecio, odio y hacia personas que poseen rasgos físicos distintos a los propios. Cuando se habla de raza, está bien, puede ser considerada como una construcción social, convertida por algunos en un eficaz instrumento de dominación social. Es cierto que hay diferencias físicas entre los seres humanos, pero las razas en términos biológicos y antropológicos no existen. Aquí tenemos algunos defensores sobre sobre esta ideología o doctrinas, supuestamente basadas en la razón, en el determinismo científico y una moralidad superior. Los autores son Gustave Le Bon, Hippolyte Taigny, Joseph Arthur. En conclusión, el racismo es una ideología que sirve para legitimar los privilegios de unos y la exclusión de otros, no en base a sus cualidades, sino a cuestiones biológicas. Aquí tenemos una presentación de cómo se catalogaban a los negros y cómo se catalogaban a los blancos y sus comparaciones diversas, los cuales supuestamente demostraban científicamente que éramos diferentes. El libro a continuación, con el cual estoy trabajando, se llama La razón social, de Clemente Palma y el racismo a fines del siglo XIX, quien fue escrito por Rubén Quirós, que es un profesor de filosofía. El autor del libro hace un repaso sobre las ideas de esa época, la presentación científica que legitimaba el racismo en aquel entonces y trae algunos cambios hacia nuestros días. La persona que ha estado, Rubén Quirós ha trabajado en base al trabajo que había hecho Clemente Palma. Clemente Palma era el hijo de Ricardo Palma, el cual tenía un pensamiento diferente de lo normal. Según él se catalogaba o se autodenominaba la raza superior, con lo cual él decía, por ejemplo, que la raza negra era más adaptable que la raza india, o mejor dicho, presenta menos resistencia a la acción civilizadora de las razas indoeuropeas. Aquí tenemos a Clemente Palma. El pensamiento de Clemente Palma, este es un fragmento de su libro, dice así: los indios eran un factor inútil y que se irían desvaneciendo como las pieles rojas. ¿En qué consiste el modelo racial de Palma? Según Palma, el futuro del Perú dependía del orden científico, que se aplicaría de la misma manera al poder político. Es decir, quienes manejaran el control de esta nación debían venir de un estado evolutivo superior, llegando a la conclusión que los negros y chinos eran una traba para el progreso nacional y que porque supuestamente estaban llenos de defectos insuperables y por ende debían ser otras personas las que cumplieran esos papeles importantes, llegando a la conclusión de que deberían inmigrar personas de Europa para poder salvar al Perú. ¿Cuál era la opinión más extendida entre los intelectuales del siglo XIX sobre la cuestión racial en el Perú? Hay dos posiciones a finales del siglo XIX. Antes de la Guerra del Pacífico se excluía tanto a nivel conceptual como en los grupos sociales no dominantes. La derrota en la guerra de 1879 obligó a la oligarquía a incluir en el debate como presuntos o probables ciudadanos a todos aquellos que habían sido antes excluidos. La República Aristocrática. La República Aristocrática fue un periodo donde supuestamente estaba gobernado por la oligarquía. Aquí tenemos a la oligarquía en esta imagen. La oligarquía comenzó entre el año 1895 hasta el año 1968.
Los negocios de la oligarquía. Bueno, la oligarquía estaba basada, supuestamente, en mantener negocios para los cuales se necesitaban de esclavos, los cuales eran los indígenas y los negros. Aquí tenemos una presentación de cómo eran tratados los esclavos indígenas. La oligarquía siempre fue caracterizada por tener repudio hacia las personas quechuas hablantes, ¿ya? Siempre eran los dueños los que manejaban los grandes terrenos, las empresas. Se mantenían en ciertos círculos donde nadie podía ingresar a menos que pertenecieran o que fueran blancos. Aquí tenemos algunas de las plantaciones, mejor dicho, de los negocios que manejaban la aristocracia peruana, por decirlo así. Mantenían en los cañaverales, en las plantaciones de algodón, para los cuales necesitaban de esclavos. La República Aristocrática. Como comenté, comenzó en el año 1895 hasta el año 1999. Fue una oligarquía, se basaba solamente en el capitalismo, la cual estaba manejada por 40 familias que eran de origen extranjero o descendientes de ellas y que vivían en el Perú. Los pensadores que defendieron por esta ideología fueron, como ya mencioné en su momento, Gustave Le Bon, Joseph Esta oligarquía tenía una economía que solamente favorecía las capitales extranjeras, a costa de los esfuerzos de los indígenas y esclavos, sometiéndolos a trabajos duros y al pago del tributo indígena. Era una época donde se privilegiaba la cultura europea y se creía que la cultura andina era atrasada y debería ser eliminada. Los negocios estaban basados en las exportaciones, en la financiera, era clasista y pertenecían al Partido Civilista. El racismo en el siglo XIX. El racismo en el siglo XIX fue supuestamente científico, se sustentaban en eso, clasificando así la raza caucásica supuestamente como la raza superior entre todas. La raza amarilla, que eran los chinos, supuestamente eran los siervos por naturaleza. La raza negra, africanos, era el de piel oscura, que supuestamente vivía para ser esclavo. Y la raza amerindia, los nativos, seres indígenas que no tenían ningún grado. Con eso escondían el deseo de justificar la colonización, evangelización y explotación de la economía. El debate principal en esa época era la redefinición del concepto de nación, de quienes integraban el país según el pensamiento criollo. Los dominantes tenían la idea de excluir o prescindir de los indígenas, mestizos y negros que eran ciudadanos indígenas. En conclusión, el trato que recibían los indígenas era inhumano, indigno para cualquiera, fue aberrante e incluso se cometieron algunos genocidios con los cuales murieron grandes cantidades de indígenas, a los cuales también se les excluyen a los esclavos que fueron traídos desde África. La aristocracia y algunos intelectuales de época se autodominaban la raza superior, españoles y criollos, o descendientes de ellos, mejor dicho, los cuales varios intelectuales del siglo XIX, los cuales ya mencioné, apoyaban la idea y por resultado el racismo hacia los indígenas fue más fuerte. Todo esto causó daños irreparables. En la realidad el racismo se mantiene y se desplaza de una manera soterrada, se oculta a nivel público, se le confiere una red invisible y a la vez más medida, pero no desaparece, más bien se sofistica. La sociedad es la suma de todos los individuos de un determinado lugar sin ninguna excusa. Bibliografía. Muchas gracias.